Bien, pues hoy vamos a empezar, vamos a continuar con el estudio de Filipenses, pero vamos a ver la obra de Dios en el creyente, es decir, la obra de Dios en el creyente, que es la obra que Dios hace en nosotros como creyentes, y esta parte de Filipenses se divide en dos, y hoy vamos a comenzar con la primera parte, donde vamos a ver cuál es nuestro papel como creyentes en la santificación. Ese es el estudio que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar a leer, si alguien me ayuda a leer Filipenses 2, versículo 12 y 13. Que el que hoy vamos a revisar va a ser el 12, pero es bueno que veamos los dos. Filipenses 2, 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias. Aquí vamos a empezar, antes de empezar a revisar el versículo de Filipenses 2:12, vamos a dar una pequeña introducción. Existen dos posiciones acerca del tema de a quién le corresponde el proceso de santificación. Si le corresponde a Dios completamente, o si nosotros como creyentes tenemos alguna participación o alguna obligación o algo que hacer para el proceso de santificación de nosotros. Y yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué creen? ¿De quién creen que sea la chamba de la santificación? ¿Completamente mía? ¿Completamente nuestra? ¿O completamente de Dios? ¿O cómo creen que sea ese proceso? ¿Qué es lo que ustedes entienden? La santificación. La santificación de nosotros. Ok, entonces lo que nos dice la hermana es que corresponde a nosotros, pero es el Espíritu de Dios el que nos va a dar la forma o la manera de poder hacerlo. Y esto es correcto, porque hay dos vertientes, ¿no? Actualmente hay dos doctrinas, por decirlo así, en la cual una deja todo el poder de la santificación en manos de Dios. Es lo que se conoce como una confianza pasiva, y utiliza palabras o frases, no sé si ustedes la han escuchado o la han aplicado, que ante alguna circunstancia decimos, no, pues deja que Dios lo haga. ¿No? Hay una doctrina que se maneja así, hay otra que dice, no, pues yo no puedo hacer nada por mi santificación, pero Dios sí puede. Este tipo de doctrina tiene el nombre de quietismo, de estarse quietos, ¿no? de que uno no, como creyente no tiene ninguna responsabilidad y todo depende de Dios. Dios me llamó, Dios me salvó y yo no tengo más nada que hacer. Esta corriente llamada quietismo es una corriente que es mística y subjetiva, pues se basa únicamente en sentimientos y experiencias personales, pero es bueno que sepamos que existe para que estemos atentos. Existe el quietismo, el de que bueno, yo no hago nada y todo depende de Dios. Por otra parte, está hay otra corriente que se llama pietismo, y esta corriente lo que hace es que dice que la santificación es responsabilidad del creyente mediante una obediencia activa y que la hace exclusivamente el creyente. Son extremos. Uno es en el que yo como creyente, como hijo de Dios, le dejo toda la chamba a Él, de mi santificación, y la otra es en la que exclusivamente yo, depende de mí mi santificación. Ambas corrientes, si nos vamos a los extremos, como todos los extremos, pues están incorrectos. Lo bueno del pietismo, tiene sus puntos buenos, es que promueve el estudio bíblico. Es importante que nosotros estudiemos la Biblia, que hoy lo estamos haciendo.
También el pietismo promueve la vida santa y disciplinada. Ahorita vamos a hablar mucho de disciplina y obediencia. Esto también es bueno. Y también el pietismo promueve el cristianismo práctico. ¿Qué es esto? Que nosotros no solamente nos convertamos en sabedores de la palabra de Dios, que no solamente nos llenemos de conocimiento, sino que todo lo que aprendemos, todo lo que Dios nos revela, nos muestra, lo pongamos en práctica. Esa parte es positiva. Lo malo de irse a ese extremo es que es muy insistente en el esfuerzo personal, que solamente es lo que yo haga y lo que yo haga y lo que yo haga, y prácticamente deja el poder divino a un lado. Este es un riesgo porque cuando nosotros creemos que somos nosotros quienes tenemos toda la responsabilidad y dejamos de lado al Espíritu, dejamos de lado a Dios, podemos irnos al legalismo, podemos irnos al moralismo, se levantan espíritus críticos que nada más están viendo, basados en la palabra, todo lo que puede estar mal dentro de la iglesia o dentro de nosotros como hermanos. Entonces eso también es de tener cuidado. También se puede levantar el orgullo y la hipocresía, porque cuando el ser humano se centra todo en él, podemos caer en esas fallas. Pero bueno, eso es lo que dicen esas dos corrientes. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Vamos a volver a leer. En Filipenses 2, 12 y 13 encontramos ambas partes. En el versículo 12, Dios, a través de Pablo, nos indica que la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Quién me ayuda a leer? Bueno, yo lo voy a leer aquí para irnos un poquito más rápido, que no nos gane el tiempo. Esto es en la NTV, dice 2:12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Es decir, sigamos instrucciones. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esta es la parte que a nosotros nos corresponde, dice Pablo. Y luego en el versículo 13 nos dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Amén, ¿no? Ese es Dios, ese es el Dios bueno que dice, sí, mijo, tú tienes que hacer tu parte y a ti lo que te corresponde es esto, y ahorita lo vamos a desmenuzar. Y yo te voy a dar el poder para que lo puedas hacer. Dios no nos va a dejar solos nunca. Esa es la parte donde dice, Dios no me va a dejar solo, no, porque cuando tú, yo, nosotros como sus hijos lo buscamos, Él siempre nos va a dar una salida, Él no nos va a dejar solos. Sea circunstancia favorable, circunstancia en contra, cualquier cosa, si nosotros lo buscamos, Él nos va a dar la salida. Sí vamos a tener que esforzarnos, sí. Y ahorita vamos a revisar qué es lo que tenemos que hacer, esforzarnos fuertemente. Ahora, para quienes nos gusta o queremos saber si esto ha sido así desde siempre, sabemos que Dios es un Dios que siempre ha sido el mismo y que nunca ha cambiado. En el Antiguo Testamento, si me ayudan a leer en Éxodo 14, versículo 13 y 14. Si alguien lo tiene, me dice y me ayuda a leerlo, por favor. Éxodo 14, 13 y 14. ¿Ya, Clau? Gracias. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces aquí Moisés le dice al pueblo, en el contexto es cuando están ya casi acorralados cerca del Mar Rojo. Moisés le dice, ustedes espérense y vean lo que Dios va a hacer. Y luego si me ayudas, igual Clau, siguiendo en el 15 y el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen,
Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Está padre, ¿no? O sea, Dios dice, sí, yo te voy a dar el poder, pero tú tienes que hacer, tú tienes que levantar, tomar tu vara, tú tienes que declarar, hacer que declarar que se abran los mares, y el pueblo tiene que caminar y pasar. O sea, Dios Dios podía, ¿creen ustedes que Dios en ese instante podía mandar un fuego consumidor sobre los faraones? Sí podía, ¿no? O sea, tiene el poder para hacerlo, pero Dios quiere que nosotros también nos esforcemos y que confiemos en Él. Se necesitará confiar para dar ese paso. O sea, imaginémonos en el lugar de Moisés, que Dios te diga, ¿sabes qué? Y te lo ha dicho, yo estoy seguro que Dios te lo ha dicho en otras circunstancias muy personales. Hijo, hija, lo único que tienes que hacer es hacerlo. ¿Y cómo nos sentimos de repente? ¿No? Así como que, ay, joder, sí, se necesitará confiar. Es importante que confiemos, es importante que para que podamos hacer eso, practiquemos lo que hemos visto los últimos 2 domingos, ¿no? Poner en acción, en modo activo, nuestra fe. Porque sin fe, pues no lo podríamos hacer, y en esa fe vamos a confiar. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde es obedecer a Dios. Pero para obedecer es muy importante confiar, y es ahí donde ponemos en práctica nuestra fe, confiando en Dios, confiando que no estamos solos, confiando que Jesús vino a darnos salvación, pero que nosotros, y lo vamos a ver más adelante, tenemos que seguir con eso. No acaba ahí el tema de la salvación, lo vamos a ver al final. Nosotros tenemos que obedecer. Y vamos a ver ahora sí un poquito más a detalle cuál es nuestro papel como creyentes en la santificación. Primero tendremos que decir que la salvación no se alcanza por medio de nuestros esfuerzos. La salvación es un regalo ¿de quién? De Dios. Pero aún en ese momento de la salvación, ¿quién es el que tiene que aceptarla? Nosotros. Dios nos llama. Dios, a través de Jesús murió en la cruz para liberarnos de nuestros pecados y para darnos salvación. Y nosotros lo que tenemos que hacer para activar esa salvación es aceptarlo y declararlo con nuestra boca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es la primera parte, ok, la salvación se nos ha dado por parte de Dios por gracia. Y lo podemos ver esto en Romanos 3, 21 al 24. Romanos 3, 21 al 24. Se los voy a compartir. Dice en esta versión: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces la salvación, ¿quién la da? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿A través de qué? De creer y obedecer. ¿Y creerle a quién? A Cristo. También podemos ver que nosotros necesitamos activar nuestra energía espiritual para crecer como cristianos, para llevar una vida santa, fructífera y agradable al Señor. Es lo que está en nosotros, poner en acción nuestra confianza, nuestra fe. La fe, como lo hemos estado estudiando los domingos, es, ok, ¿qué significa poner en modo activo mi fe? ¿Quién me ayuda desde su punto de vista, desde lo que ha entendido? ¿Qué significa? Ok, pongo mi fe en modo activo.
¿Qué significa uva para ti? Vivir lo que hemos aprendido de la Biblia, ¿no? Vivir lo que hemos aprendido de la Biblia. ¿Alguien más? Confiar. Obedecer. Tener la seguridad de lo que se pide se va a dar. Y para nosotros tener esto necesitamos energía, necesitamos determinación, necesitamos movernos, activarnos. Y esa energía es principalmente espiritual. Y vamos a ver 5 puntos que nos van a ayudar a mantener activa esa energía. Lo primero que Dios nos pide, y es sacado de aquí de Efesios 2:12, es comprender el ejemplo que debemos seguir. Está bien fácil. Punto número 1, comprender el ejemplo que debemos de seguir. ¿Cuál será ese ejemplo? Jesucristo. ¿Y qué es lo que Jesucristo hizo para Dios? Dios le dio una instrucción y Jesucristo ¿qué hizo? Obedecer. ¿Y qué poder utilizó Jesús para poder obedecer lo que Dios le pedía, todo lo que Dios le pidió? El Espíritu Santo. Eso es bien importante que lo comprendamos, que así como Jesús es nuestro ejemplo, Él no lo hizo en sus fuerzas. Entonces, ¿por qué a veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, incluso nuestra santificación? No es lo más correcto, ni nos va a llegar al punto al que Dios quiere que lleguemos. Es a través del Espíritu Santo. Ese fue el primer punto que tenemos que comprender. El segundo punto, bueno, vamos a leer primera de Juan 2:6. Quien la tenga, me ayuda a leerla, por favor. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Son poquitas palabras, pero poderosas, ¿no? Breve pero sustancioso aquí Juan. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ese es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo y así es como debemos vivir. El segundo punto es comprender que tenemos que comprender la realidad de que somos amados. Dios nos ama, ¿están de acuerdo? Pero no solamente Dios nos ama. Aquí en Filipenses, Pablo les dice a los del pueblo de Filipo, amados. Y Pablo, Dios a través de Pablo no habla palabra que sea mentira y palabras sin fundamento. O sea, en verdad, Pablo amaba a ese pueblo. Y ese es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Y nosotros, ¿cómo podemos vivir ese reflejo? ¿Quién nos ama a nosotros? Hablando aquí de aquí en la tierra, aquí en la congregación. Dios nos ama a todos. Y aquí en Agua de Vida, ¿quién nos amará a nosotros? Los unos y los otros. ¿Y nuestros líderes nos amarán? ¿Nuestros pastores nos amarán? Ese amor que tienen nuestros pastores por nosotros también es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Y eso también es un punto que tenemos que comprender, que nos va a ayudar a caminar o a alcanzar o a trabajar en nuestra santificación. 1 es el ejemplo de Cristo. 2 es el amor, el que nos sepamos amados por Dios y por nuestros pastores y por nuestros hermanos. Ese es también un punto muy importante que nos va a ayudar. Luego viene el tercer punto que tenemos que comprender que es también muy esencial. Si yo ya veo cómo es Jesús, si yo me sé amado por Dios y por mis pastores, tengo que comprender también la obediencia, que es de lo que habíamos estado hablando. La obediencia es muy, muy importante y la obediencia es ponerse bajo lo que se ha dicho y por tanto someterse y obedecer. La obediencia implicará que yo siempre tenga que hacer las cosas que yo quiero
o hacer las cosas como yo las quiero o como yo las pienso, habrá entonces que someterme. Entonces es bien importante, o sea, la obediencia. ¿Eso por qué? Porque a veces cuando recibimos una instrucción por parte de Dios directo, o por parte de un hermano, o por parte de nuestros pastores, nos cuesta trabajo. Si no es algo con lo que nosotros estamos como muy de acuerdo, lo que hacemos humanamente al principio es así como que ponerlo en duda, ¿no? O negarlo, o lo tiramos al león, o me hago el sordo. Pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos obedientes a Él y que nos sometamos. Pero ¿cómo podemos obedecer algo que no conocemos? Es difícil, ¿no? Tenemos nosotros que obedecer, que escuchar a Cristo. Y Dios nos lo dice, o sea, el mismo Jesús nos lo dice en Mateo 17:5. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tema? Si me ayuda, por favor, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En la versión, en la NTV dice: no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Y la voz fue la voz de Dios. Y Dios dijo: escúchenlo a él, a Jesús, a él oíd, dice la otra versión. Entonces, es importante o es muy básico que esa obediencia, ¿a quién tenemos que obedecer? A Cristo, a Dios, a Cristo vivo. Cristo mismo es al que nosotros tenemos que escuchar para poder obedecer. Si yo no me intereso en conocer lo que Jesús dijo, y antes de un hermano bien intencionado o nuestros pastores ungidos, ¿dónde está la voluntad de Dios escrita? Donde yo puedo acceder en cualquier momento. Está aquí, en la palabra. Entonces por eso es bien importante que para que yo no sea engañado, para que yo no sea sorprendido, para que yo pueda confiar en lo que me está pidiendo Cristo, que puede ser que esté utilizando a mi pastor, que puede ser que esté utilizando a un hermano, puede ser que esté utilizando algún otro medio, pero si yo estoy sabido de lo que está escrito, yo voy a poder confirmarlo y voy a decir: sí es cierto, esto es de Dios. Dios siempre me va a dar también una confirmación. Dios, cuando da una instrucción, también da una confirmación. Yo lo escucho y obedezco. Entonces, cuando yo ya estoy convencido, o a lo mejor no estoy convencido de hacerlo, pero estoy convencido de que es Dios quien lo manda, yo lo que tengo que hacer es obedecer. Y aquí viene un punto bien importante. Para ustedes, ¿quién me puede decir qué significa, qué es para ti predicar el evangelio? Dar la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva, Eli, para ti? Jesucristo en la cruz. ¿Alguien más? El Jesucristo vino a dar su vida por nosotros y nos da la salvación. ¿Y en algún momento habrá algo que tenga que ver con la obediencia, el predicar el evangelio? El buen testimonio, pero hay algo más. Vamos a leer Romanos, ¿mande? Ir y hacer discípulos, está muy bien, es parte del llamado, de la gran comisión, el ir a hacer discípulos. Vamos a leer Romanos, alguien busque Romanos 1:5, y alguien más busque Romanos 6:17
O yo busco Romanos 6:17. Yo lo tengo. Acá. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ok? ¿Y ese se refiere a quién, Lili? A Jesucristo. A Jesucristo. Entonces Jesucristo nos da, ¿lo puedes volver a repetir? ¿Lo puedes repetir, por Y favor? por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ok, entonces por medio de Jesús recibimos esa instrucción y esa ayuda. Y en Romanos 6:17 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Esto es importante porque a veces dejamos el anunciar las buenas nuevas únicamente hasta el punto de que confiesa que Jesús es tu Señor y tu Salvador y serás salvo, y sí es cierto, pero a veces se nos olvida porque a lo mejor, por no sé, a cada quien se le olvida por diferentes formas o por diferentes razones, pero dice aquí, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Hay que obedecer. Y esto ahorita a lo mejor puede quedar así como, lo voy a dejar así a medias, pero vamos a cerrar con eso, porque el proceso de la salvación incluye también la obediencia, y lo vamos a ver. No nada más Jesús vino, murió para que yo haga mi santísima voluntad o la siga haciendo, también tengo que obedecer lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él, tengo que escucharlo. Entonces es importante, es parte del evangelio el que enseñemos a obedecer, y es ahí donde entra cómo lo podemos enseñar, que es lo primero que decíamos, ¿no? A través de mi testimonio. Esa es una muy bonita manera de enseñar acerca de la obediencia, porque ¿qué pasa si nosotros vamos, evangelizamos o compartimos, por ejemplo, a nuestros vecinos, ¿no? Y ellos ven o escuchan otras cosas en nuestro modo de vivir? Entonces por eso es bien importante el que enseñemos la obediencia, y la mejor manera de enseñar obediencia es practicándola. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Todo esto, recuerden que todo esto estamos hablando de lo que nos va a llevar a la santificación. ¿Sale? Entonces, ¿la obediencia será vital para la santificación? Muy bien, entonces ya comprendimos quién es nuestro ejemplo, ya comprendimos que somos amados, ya comprendimos la importancia de la obediencia, y también es importante comprender nuestras responsabilidades y recursos personales. Como decía hace rato, nosotros somos pecadores por naturaleza, de alguna manera, y siempre tendemos a justificarnos culpando a las circunstancias o a otros por mis problemas o por mis fallas. Cuando fallamos o cuando se viene una problemática en nuestra vida, es muy común que tratemos de así como que de ver de dónde viene, ¿no? O sea, sí asumimos nuestra responsabilidad, exactamente, pero ya después de primera instancia es muy común que busquemos así como que espérame, esto yo no lo ocasioné, esto no es por mi falla, ese es por, y buscamos, ¿no? Así luego a quién, y eso es a quién echarle la culpa, y eso es humano, eso es, digamos, de alguna manera natural, pero nosotros tenemos que esforzarnos en obedecer en la presencia y en la ausencia de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros hermanos, de nuestros hijos. Aquí va enfocado esta parte a presencia, a ser obedientes o a trabajar en nuestra santificación, ya sea en presencia o en ausencia de quienes nosotros consideramos como nuestros maestros, nuestros líderes, nuestros guías, o esas personas importantes para nosotros, o con quienes quisiéramos quedar siempre bien. ¿Con quienes? Con quien nosotros realmente debemos de quedar siempre bien. Con Dios. ¿A quién es a quien debemos de obedecer? Entonces este es un llamado también a que nuestra responsabilidad debe de ser dentro de la iglesia, fuera de la iglesia,
dentro de mi casa, fuera de mi casa, por todos lados donde yo ande, donde nosotros andemos, debemos de buscar este punto de obedecer, ya sea en presencia o en ausencia. Porque como ya lo dijimos, nuestra responsabilidad espiritual no es con nadie más, sino con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante obedecer a pesar de la ausencia de nuestros líderes o de todas las personas que ya dijimos. Esto lo podemos encontrar en la Biblia en Filipenses 1:27. Fíjense cómo lo dice Dios a través de Pablo. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia, que es lo que veíamos del Evangelio. O sea, aquí Pablo lo que les dice a los filipenses es: sé que cuando yo estoy ahí, ustedes se comportan como ciudadanos del cielo. Yo los exhorto a que cuando yo no esté, las noticias que a mí me lleguen sean que ustedes se siguen comportando como ciudadanos del cielo, obedeciendo lo que Dios, lo que Cristo, lo que los apóstoles nos han enseñado. Y hoy lo podemos aplicar de la misma manera, ¿están de acuerdo? Entonces eso es bien importante, porque a veces somos como niños, ¿no? A veces nuestros niños se portan bien, o no vamos a quitar bien y mal, se portan de una manera cuando están con los papás y se portan de otra manera cuando están en la escuela. Y de eso nos han dado testimonio, o lo podemos ver aquí con las maestras, ¿no? Entonces nosotros debemos enseñarles, y tal vez esto nosotros podamos ayudar a nuestros hijos si ellos ven que nosotros somos los mismos aquí y en la casa. Porque con ese ejemplo, con ese testimonio, cuando nosotros veamos que hay comportamientos distintos que no son agradables para Dios en nuestros hijos, vamos a poderlos corregir, vamos a tener la autoridad, el respaldo de nuestro testimonio para corregir al niño, porque al niño y más, aún luego al joven, al adolescente, porque si ellos ven que no somos congruentes, que no checa el audio con el video, que no es mi papá aquí en la casa como es en la iglesia, que no trata a mi papá, a mi mamá igual aquí que allá, ¿cómo tu papá me vienes a decir a mí que yo haga ciertas cosas, ¿no? Porque además los niños son bien listos y tú lo estás tal vez llamando la atención porque están viendo un programa que no deben de ver y de repente, te sacan, sí, pero tú el otro día hiciste no sé qué cosa. Y dices, espérate, ¿eso qué tiene que ver? No, sí tiene que ver, ¿no? En que a veces no somos congruentes. Entonces es bien importante que enseñemos la obediencia siendo obedientes a nuestros hijos o a las personas a las que nos toca liderar, ya sea hijos físicos, niños, jóvenes o hijos espirituales, que ahí también es una responsabilidad fuerte. Quienes tenemos hijos espirituales aquí en la iglesia o que por alguna razón están en otra iglesia, pero que tenemos esos hijos, es todavía más importante que ellos vean en nosotros a Cristo, para que no se pierdan. O sea, ya es una responsabilidad adicional. A lo mejor era un hijo en mi casa, pues puedo decir que voy a tenerlo 12, 13 años así como que cerquita para poderlo guiar, y que si me equivoco, pues a lo mejor rápido, ahí va a estar mi hijo, ¿no? Ese es así como lo común. Pero un hijo espiritual, de repente si ve que le está riegue y que no somos congruentes en lo que les compartimos con lo que hacemos,
pues deja de venir a la iglesia y se pierde. Entonces también es bien importante, por eso Pablo era así tan radical, ¿no? Pablo era tan radical y le decía lo mismo a los corintios que a los filipenses, que a los colosenses, que a todos, o sea, y Pablo era el mismo en todos lados. Por eso es que nosotros tenemos que ser igual que Pablo, igual que Jesús, ser los mismos en todos los lugares y bajo todas las circunstancias. Entonces, bueno, ese fue el cuarto punto. El quinto punto que tenemos que es bueno que comprendamos, que va de la mano con la obediencia, es qué pasa si no obedezco. Esto es, cuáles son las consecuencias del pecado. Si yo comprendo que Dios me ama, es misericordioso y perdonador. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios nos perdona. ¿Cuántos pecados nos perdona Dios? Todos. Dios me perdonó mis pecados nada más cuando decidí que Jesús fuera mi Señor y mi Salvador, o todavía los de después. Los de antes, los de después, o sea, los que hice antes, los que estaba haciendo o los que estoy haciendo hoy y los que voy a hacer después. O sea, porque Dios sabe que vamos a fallar, pero también nos va a eximir de la responsabilidad de nuestra desobediencia. Es decir, Dios me va a perdonar que yo mate una mosca, pero todo lo que corresponda o todas las consecuencias de mi pecado, esas, ¿Dios me va a liberar de ellas? No, ¿verdad? Entonces también tenemos que estar bien conscientes, y lo dice aquí, que debemos de vivir con temor y temblor de las consecuencias de nuestros pecados, porque sí, Dios me va a perdonar 20,987 veces, todas las veces que yo me equivoque, que yo peque, Dios me va a perdonar, pero en el camino de la santificación es importante que yo sepa que hay consecuencias, que mis pecados van a traer consecuencias, ya sea que sean por ignorancia o con toda la conciencia y la convicción de hacerlos, porque a veces podemos ser necios, ¿no? Sabemos que algo no le agrada a Dios y lo seguimos haciendo. Y Dios dice, Dios es bueno, Dios dice, está bien, hijo, pues tú síguele, nada más que va a haber consecuencias. Y el tema de la santificación, o cómo comprender esto, es que tenemos que vivir con temor y con temblor. Temor lo define la palabra phobos, temor, la palabra phobos, que describe terror o espanto o temor reverencial. Y temblor, que también viene de la palabra griega tromos, que se refiere a sacudir. O sea, debemos de sacudirnos, de estar no temblando de miedo, sino estremecernos. Porque tenemos que llegar al punto de ser conscientes de que si yo peco, o sea, Cristo murió en la cruz por mí. Y no nada más murió, sino pasó toda una serie de malos tratos, de humillaciones, de cosas a favor mío. Y yo tengo que llegar al punto de ser tan santo, de trabajar en mi santificación, de realmente tener un temor y un temblor, o sea, que mi cuerpo se estremezca, nada más con el hecho de pensar en que si yo peco, aparte de que voy a tener una consecuencia, le estoy fallando a Dios. Entonces ese es el temor y el temblor con el que nosotros debemos de vivir, ¿no? De vivir nuestra santificación, nuestro proceso de santidad, porque sí, estas dos reacciones solo van a suceder cuando yo me percato de mi debilidad espiritual y del poder de la tentación. Yo tengo que estar bien trucha, o sea, tenemos que estar bien despiertos, saber que existe la tentación, que voy a ser tentado y debo de estar con ese temblor y temblor. Esto no significa que yo estoy
que debo tener miedo a un tormento eterno y a que va a caer sobre mí lo peor y que Dios me va a dejar de amar y que soy un pecador. No, es más bien un sentido de un temor reverencial, una preocupación por darle a Dios el honor que Él se merece. O sea, tenemos que llegar en nuestro proceso de santificación a entender eso, que Dios merece honor y tengo que evitar también el castigo por desobedecer. Entonces es una doble beneficio. Que yo viva con temor y temblor me ayuda a no pecar, me ayuda al mismo tiempo, si yo no peco, le estoy siendo agradable a Dios. Mi comportamiento, mi diario vivir va a ser agradable para Dios porque mis hermanos, mis hijos, mis primos, mis colegas, toda la gente con la que a mí me vea, pues va a decir, órale, como que sí checa, me puedo equivocar, nos podemos equivocar, pero no podemos vivir de error en error en error en error, porque ahí no estamos caminando en santidad, sino que estamos caminando en carnalidad, ¿no? Entonces, digo, también se puede y Dios nos va a perdonar, pero que sea bien importante que entendamos, que comprendamos que tenemos que ser obedientes, debemos tratar a nuestros hermanos con amor y con afecto, así como si lo tuviéramos a Él. Si Dios estuviera aquí, que sí está, pero por eso, de hecho hay una alabanza que dice, te puedo ver, o primero dice, te quiero ver, en la naturaleza, en el campo, en donde sea, te quiero ver, y luego dice, te puedo ver, o sea, te puedo ver en mis hermanos, te puedo ver en la naturaleza, o sea, nosotros si queremos, podemos ver a Dios en cada uno de nosotros, los que hoy estamos aquí. Y entonces, si yo tomo esa decisión de poder ver a Dios en su creación, en mis hermanos, pues va a ser más fácil el obedecer, ¿no? Porque Dios me está viendo. Si me está viendo mi hermano, pues es Dios me está viendo, porque es mi hermano, porque es un hijo de Dios el que está a un lado, es un hijo de Dios con el que yo estoy interactuando, es un hijo de Dios con el que al que yo estoy amando. Y entonces Dios nos ama, nosotros podemos practicar el amor a Dios bien fácil con nuestros próximos. En este caso, hoy los que estamos aquí entre nosotros, en la casa todavía se vuelve más fácil porque tenemos ahí nuestra esposa, los que somos casados, nuestros hijos, nuestros hermanos. En el trabajo podemos amar a nuestros compañeros, o sea, siempre estamos rodeados de personas y podemos ver a Dios en esas personas, aun que esas personas no lo conozcan a Él. Es más, yo creo que ahí es como hasta más importante que podamos amar a esas personas. De hecho, aún a los que nos persiguen, aún a nuestros enemigos, pues Jesús nos manda a amarlos. Y esa es una gran oportunidad de trabajar así en nuestra santificación. Luego viene también otro punto importante que es el que Dios quiere que nos ocupemos. Que nos ocupemos. Si podemos leer la versión, la Reina Valera, el 2.12, otra vez por favor, el 2.12 de Filipenses, en la Reina Valera. Por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí Pablo les dice a los filipenses, y Dios a través de Pablo nos dice a todos nosotros que nos ocupemos de nuestra salvación. Y ya con esto vamos casi a terminar. Vamos a tocar el tema de la salvación. Para ocuparnos de nuestra salvación hay dos cosas importantes que tenemos que considerar. La primera tiene que ver con nuestra conducta personal, el diario vivir en fidelidad y obediencia. Esa es una parte de la que nosotros nos tenemos que ocupar de nuestra salvación. Y vamos a ver 1 Corintios 9, del 24 al 27, por favor.
Si alguien lo tiene, Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Connie, allá atrás, porfa, Dorota. El 9. Ajá, Primera de Corintios 9, del 24 al 27. 9 del 24 al 27. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Aquí lo que Dios quiere es que nosotros nos esforcemos al máximo, que nos ocupemos de nuestra salvación esforzándonos al máximo, que lo demos todo, que dice aquí, o sea, no nos damos cuenta que en una carrera todos corren. Aquí estamos nosotros en Agua de Vida y todos estamos corriendo. Todos corremos y hay 20,000 iglesias en Querétaro y todos están corriendo, pero ¿cuántos estamos corriendo al máximo? O sea, el llamado a vivir a ocuparnos de nuestra salvación es el que vivamos al máximo, que corramos, que hagamos lo máximo, que demos todo. Dios no quiere nada más que corramos y que participemos, está chido, está bien, qué bueno, pero debemos de meternos en nuestro chip, eso de salir a ganar y ocuparme de mi salvación, no nada más salir a correr, no nada, y eso lo podemos ver reflejado en muchas cosas. Los que hoy estamos aquí, se puede decir que estamos dando ese máximo, estamos dando ese extra, estamos yendo un paso más allá, estamos esforzándonos más en nuestra salvación. Es como disciplinarnos, también lo dice, o sea, yo tengo que disciplinar mi cuerpo, o sea, tenemos que ser más, o sea, ser más allá de un creyente, de un hijo de Dios común o del montón. O sea, Dios quiere que seamos más, que salgamos a ganar, no nada más a participar. ¿En qué? En nuestra salvación. Y ya vimos los puntos que son importantes. Seguir el ejemplo de Jesús, saberme que soy amado por Dios, comprender que tengo que ser obediente afuera y adentro, que es lo que nuestros pastores nos han hablado del tema de la integridad, y caminar con temor y temblor, o sea, tener ciertas las consecuencias de mis pecados. O sea, eso hay que llevarlo al máximo, disciplinándonos, para que no nos pase que los demás nos vean o nos rebasen, ¿no? Hablando otra vez de los hijos espirituales. Si yo bajo los brazos en algún momento en la carrera y bajo la velocidad y me relajo y digo, bueno, yo ya tengo 20 hijos espirituales, sirvo allá en la iglesia, pues como que ya me voy a tomar un descanso. Y empiezo a ser desobediente y empiezo a cometer pecados, pues en una de esas pues me van a rebasar, y en el mejor de los casos me puedo volver a levantar y seguir, pero ya difícilmente, si mis hijos no descansaron, ya no los voy a alcanzar, y si me relajo también voy a correr el riesgo de que me acomode y ya me quedo relajado y voy a poder pasar varios meses, días, semanas, meses o años, y yo así ya acomodadito, así como que bueno, yo ya hice, y no, o sea, Dios dice, no, síguele, hasta que se acabe, ¿no? Hasta que Dios diga, ya, hijo, vente, se acabó la carrera. No llegaste, como dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero que Dios me agarre corriendo, pero a todo lo que doy,
Esa es la primera parte. Ya para terminar, el segundo aspecto importante de ocuparme de mi salvación es que entendamos o que conozcamos la perseverancia y la obediencia fiel hasta el final, que es esto de lo que estamos hablando. La salvación tiene 3 dimensiones: el pasado, que es la justificación al momento de poner a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y ser redimidos. Eso ya pasó. ¿Todos aquí ya recibimos a Cristo en nuestro corazón? Todos los que ya lo recibimos, ya pasamos por esa parte. ¿Pero qué creen? ¿Eso cuándo fue? Pues aunque haya sido hoy en la mañana, pues ya fue, ya es pasado. El presente, ese fue el pasado, la justificación. Luego viene la etapa del presente, y el presente es donde entra la santificación, y esa comenzó desde el día que yo fui justificado y perdonado de mis pecados, en aquella vez. Ahí empezó y se acaba cuando Dios me llame a cuenta, cuando yo me muera o venga el arrebatamiento. Ese segundo periodo de la salvación se llama santificación, y es en la que estamos viviendo todos los días. Esa es la carrera que estamos corriendo. Y luego la salvación tiene un final futuro, que es la glorificación. La glorificación va a ser cuando la salvación se completa y nosotros, como hijos de Dios, recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Esas son las 3 etapas o las 3 dimensiones, dice aquí el autor, de la salvación. Y con esto, bueno, todo esto tiene su respaldo. Ya para terminar, vamos a leer. Alguien que me ayude a buscar Mateo 24:13. ¿Alguien más? Romanos 2:7. ¿Lo leo? 24:13. Sí, por favor. Dice, Tú estás leyendo Mateo 24:13, ¿verdad? sí, Mateo 24:13. Dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Fíjense, entonces aquí no es de que yo me quede en la etapa de la justificación, es de que yo persevere hasta el fin, hasta que Dios me diga, chaparrito, véngase para acá. Tenemos que ser perseverantes. Gracias, Os. Luego, Romanos 2:7. Romanos 2, versículo 7. ¿Sí? Dice 12:7. 2:7. 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí nuevamente, perseverar. ¿Sale? Luego, Romanos 11, bueno, alguien que me ayude a buscar Romanos 8, del 28 al 30. Mientras yo voy a leer Romanos 11:22. Romanos 11:22 dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Entonces, nos conviene ser perseverantes, obedientes durante todo el camino. Y al final, en Romanos 8, del 28 al 30, ya para cerramos con este que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos.
Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Es decir, Dios nos llama, nos perdona, nos elige. Luego que nos elige, nos acerca a Él. A ver, Connie, Dios te llamó. Luego te dice, Connie, ven. Luego te puso o nos pone en la relación correcta. Y para estar en la relación correcta, pues nos enseña, tenemos que ser nosotros obedientes, y Dios nos corrige, ¿no? Dios nos va llevando, Dios nos pone en la relación correcta. Y una vez que nos pone en la relación correcta, cuando ya somos santos, santificados, cuando estamos en ese proceso, Dios al final nos va a dar su gloria. Entonces, pues gloria a Dios. Esta fue la primera parte donde acabamos de ver qué es lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios hacer por nuestra santificación. El próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer, el papel de Dios. ¿Sale?